Bienvenidos a la temporada de Adviento, donde la espera es el tema y Jesús es la respuesta. Ha venido, nacido de la Virgen María. Él está aquí, está viviendo en nosotros a través del Espíritu. Él viene, su glorioso regreso al final de los tiempos. Y el tema de esta primera semana es Ven, Señor Jesús. En la primera semana de Adviento estamos alertas y estamos esperanzados. Observamos cómo los eventos en el mundo son recordatorios constantes de que nuestras instituciones, incluso las religiosas, no son permanentes. El mundo es frágil, no puede arreglarse por sí mismo, está en una oscuridad constante. La humanidad ha probado todas las soluciones que se nos ocurren para traer paz al mundo, excepto seguir a Jesús. Él es la luz que destruye las tinieblas. Él es la única respuesta y la razón por la que oramos. Ven, Señor Jesús. Durante esta semana nos enfocamos en compartir las buenas nuevas de que Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenos días, feliz domingo. Hermanos, hoy comenzamos el año litúrgico 2021-2022 y vamos a transitar durante un año conociendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar en comunión con Él en todas las etapas de su obra redentora, en todas las etapas que comienzan con el anuncio de su venida, de su adviento, y culminan con el establecimiento de su reino en la fiesta del Cristo Rey del año siguiente. Y bien, vamos a iniciar hoy esta celebración comenzando con este primer domingo de Adviento, esta temporada de 4 domingos que nos anuncian la llegada de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Y hoy vamos a comenzar con un mensaje que lleva por título Una residencia permanente. Y bien, nuestro tema para esta semana, para esta primera semana de Adviento, es la esperanza es la última palabra. Y bien, nuestro sermón se basa en la escritura de Lucas 21, del 25 al 36. Y bien, en esta escritura Jesús profetiza acerca de la horrible destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y cómo la esperanza del Hijo del Hombre triunfará incluso entonces. Y vamos a comenzar. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo podría llevarse a la pantalla y ser la escena de una gran guerra, de acuerdo con el escritor Flavio Josefo. Dice así su historia. E hizo que toda la ciudad se derrame sangre, hasta tal punto que en el fuego de muchas de las casas se apagó con la sangre de estos hombres. Alrededor del altar los montones de cadáveres crecían más y más. Apiñados alrededor de las entradas, muchos fueron pisoteados por sus amigos, muchos cayeron entre las ruinas todavía calientes y humeantes. A los que alcanzaron, mataron sin piedad. Pues bueno, estas imágenes de este escritor Flavio Josefo nos muestran escenas despiadadas. Y es que Roma, la mayor superpotencia del mundo en ese tiempo, aplica toda su fuerza sobre una minoría religiosa. Y el templo que Herodes reconstruyó y que muchas veces se le ha llamado el segundo templo, era una maravilla del mundo. Tenía 143.249 metros cuadrados y más de 30 metros de altura. Era la columna vertebral de la vida religiosa judía y contenía el lugar santísimo, el punto de conexión de Dios con la tierra. Y en el momento de su destrucción se había mantenido en pie durante unos 500 años.
y para la mayoría de las personas se consideraba tan sólido y eterno como el sol mismo. Bueno, y las palabras de Jesús dichas unas décadas antes de que ocurriera todo esto describen ese día de devastación de esta manera. Y vamos a ir a la escritura de Lucas 21, del 25 al 28, que dice así. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Amén. Qué escritura tan interesante, ¿verdad? Pues bien, muchos creen que estas palabras hacen referencia a su segunda venida, pero lo más probable es que se refieran también a la destrucción del templo, esa batalla brutal que siguió a la muerte y resurrección de Jesús poco menos de una generación. Veamos esto hoy y miremos cómo podemos aprender de estas profecías antiguas y ya cumplidas. Pero debemos comenzar con la pregunta correcta, no viendo qué podría significar para nosotros. Así que nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús? Y entonces, cuando tengamos esa respuesta, podremos pasar a otras dos preguntas. ¿Qué nos dice esto sobre el pueblo de Dios? Y algo interesante, ¿qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? Bueno, esta debe ser siempre la primera pregunta cuando nos acerquemos a las Escrituras. No cómo esto se aplica a nosotros, sino cómo se aplica a Jesús. Y hermanos, ¿qué nos enseña esto acerca de quién es Jesús? Y después de eso, ¿cómo nos aplicamos nosotros mismos a esa realidad? ¿Cómo encajamos en esa realidad de quién es Jesús? Bueno, posiblemente estés pensando que esta lectura no es la adecuada para comenzar el Adviento, la destrucción increíblemente violenta de la Jerusalén antigua. Pero no juzguemos y veamos cómo es totalmente apropiado comenzar nuestro primer tema del Adviento, la esperanza. Veamos Lucas 21, 25 nuevamente, que dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Y es que aquí Jesús comienza con una imagen impactante usando un género literario muy conocido en aquel tiempo, el género apocalíptico. El sol, la luna y las estrellas y el mar, y todo esto se moverá fuera de lugar. Ahora, estas son metáforas de estructuras políticas y religiosas que parecían tan seguras y predecibles como los planetas mismos desmoronándose y reconstruyéndose. Estas vívidas metáforas estaban destinadas a expresar más sobre cómo algo se sintió en lugar de describir lo que sucedió exactamente. Ese es el lenguaje apocalíptico, hermanos. Veamos un ejemplo. ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Se rompieron las cámaras de tu corazón y colapsaron las arterias? ¿Verdad que no? Ah, pero sí se sintió así, ¿no lo crees así? Pues así es el lenguaje apocalíptico. Nos habla de tal manera y nos describe qué es lo que se siente cuando sucede algo, en lugar de referirse a qué es lo que sucedió, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Recuerdan la nave espacial Challenger cuando explotó en el aire? ¿O la mañana del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York? ¿El mundo se acabó? No, ¿verdad? Pero se sintió así. Bueno, eso es lo que Jesús describe aquí, quizá con una lágrima en los ojos cuando terminó la antigua forma de relacionarse con Dios y llega la nueva forma de hacerlo. Esto es lo más importante. Se acabó el templo, hermanos.
Se acabó el lugar santísimo, se acabó el lugar donde se adoraba, donde Dios se manifestaba a su pueblo. Ya no hay necesidad porque Cristo ha llegado al cielo como un ser humano. Por tanto, ahora la forma de relacionarnos con Dios es a través de Cristo. Y bien, el libro de Apocalipsis describe la segunda venida y entroniza literal y físicamente a Cristo en la tierra. Claro, pero gran parte del lenguaje utilizado está destinado a expresar sentimientos más que eventos específicos. Los eventos en sí mismos serán el fin del mundo, tal como lo conocemos. Pero Jesús describió lo que vendría pronto y continúa más adelante en el pasaje para decir en Lucas 21 del 32 al 33 lo siguiente. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Aquí Jesús no está hablando de su segunda venida, sino de su entronización como rey. El templo fue destruido y Jesús asumió el control como la conexión entre Dios y la humanidad. El lugar santísimo dejó de ser esa conexión entre Dios y la humanidad, o podríamos decirlo entre Dios e Israel. Pero ahora Él es la conexión entre Dios y no nada más sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Y el versículo 27 es interesante, dice así, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y bueno, aquí es importante notar esto porque Jesús hace una referencia a una escritura del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro del profeta Daniel en el capítulo 7 y versículo 13, que dice así, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Bueno, el profeta Daniel usa este mismo lenguaje apocalíptico para describir la ascensión de este extraño personaje llamado Hijo del Hombre, para sentarse a la diestra de Dios. Y esto describe a Jesús entrando en el lugar real, cuando el templo, el símbolo, se cae y la realidad, Jesús mismo, el símbolo al que éste señalaba, toma su lugar. Ahora, hermanos, volvemos a la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús? Bueno, nos lleva a uno de los temas principales de la vida de Jesús. El reino de Dios ha llegado y Él es el Rey. Su ascensión no es solo una construcción teológica o un artefacto religioso, no. Él es el Rey de los judíos, pero también es el Rey de los cristianos. Pero vamos más allá, también es el Rey del mundo. Bueno, pues eso es lo que se nos dice acerca de Jesús. Pasamos al segundo punto que dice así, ¿qué nos dice esto acerca del pueblo de Dios? ¿Por qué es importante subrayarlo? Bueno, pues aquí Jesús está hablando de su venida para asumir el cargo de rey del reino de Dios. Pero la pregunta persistente se destaca. ¿Qué tiene que ver la destrucción del templo con nosotros en este momento? Bueno, nuevamente demos un paso atrás para ver la historia completa del pueblo de Dios. Veamos. Desde antes que Eva alcanzara el fruto del árbol, Dios había escrito el plan para la humanidad. Eligió de entre la humanidad caída a una persona, Abraham. Luego a una familia, Jacob. Y luego a una nación, Israel. Y luego de esa nación, un linaje, el de David. Y de esa única familia de David, escogió el vientre de una adolescente fiel. Toda la práctica del judaísmo a lo largo de todos estos siglos fue parte del proceso en el que Dios vino a nosotros en Jesús. Es larga la historia, pero esta historia tan larga culmina en Jesús. Nada fue en vano. Así que el símbolo del templo se dio cuando llegó la realidad, Cristo. Y aunque los símbolos fueron importantes, pues ahora están, como dijo Jesús, cumplidos en Él. Esto lo encontramos en Mateo 5 del versículo 17.
Continuemos ahora en Lucas 21:21 que dice así. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren a la ciudad. ¿Por qué diría Jesús esto? Veamos, es lenguaje apocalíptico. Bueno, Jesús expresa la nueva realidad de cómo el pueblo de Dios se relacionará con él. Le dice a su pueblo que huya de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque ahora este pueblo lo adorará en espíritu y en verdad, ya no en un edificio, ya no necesitamos al templo. La presencia de Dios ahora habita con el pueblo de Dios en comunión con él entre sí, no en una habitación envuelta por una cortina como estaba el lugar santísimo. No, ahora es diferente. Y si continuamos en el versículo 25 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. En este lenguaje apocalíptico, el sol y la luna, que son los divisores predecibles del día y la noche, que son los pilares del universo, se verán interrumpidos. Y la gravedad misma del universo cambió y nuestras coordenadas nunca volverán a ser las mismas. Nuestros puntos de referencia se habrán ido. Y eso es lo que se sintió cuando Cristo llegó. Bueno, Jesús les dice o nos dice que algo nuevo está sucediendo y que el Señor de Jerusalén, Cristo, es restaurado y establecido como el Señor del universo. No nada más de una nación. Ahora es el Rey del universo. Y la historia del pueblo de Dios va de las sombras y las promesas a una relación plena con Dios. Por eso es importante saber que en ese pueblo de Israel se gestó el advenimiento de este rey que va a reinar por siempre. Tercer punto. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, hermanos? Veamos. Ya aplicamos este pasaje a Dios y a la gran historia de la redención. Y ahora sí podemos llevarlo a casa, a nuestras propias vidas. ¿Sí? Bueno, la palabra viva y eficaz, la palabra que está en la Biblia, la palabra de Dios, Cristo Jesús mismo nos habla continuamente en la historia de la redención desde el Edén hasta Israel y de ahí hasta hoy. Y uno de los puntos más importantes es nuestra conexión con el pueblo de Dios. Somos, no se nos olvide, hermanos y hermanas de todos aquellos de antes, incluso antes de Jesús, y somos parte del plan de Dios para el universo. Amén. Bueno, aquí hay otro tema breve que es necesario vigilar. Vayamos a Lucas 21 y versículo 34 que dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Ajá, muy bien. Jesús aquí está hablando de ser conscientes, de estar preparados y darnos cuenta de la fragilidad de la eternidad de las cosas. Jesús inició esta discusión porque alguien señaló lo hermoso que era el templo. Pero como dijimos, era una maravilla del mundo antiguo. Y sigue siendo famoso en la historia, pero el templo estaba tan seguro como el sol y la luna. ¿Y qué creen? Desapareció. ¿No es así? En el año 70. Pues bien, muchos de nosotros vimos las Torres Gemelas. Ellas eran un ícono del triunfo financiero y las vimos caer al suelo en una nube de polvo y fuego. Y hemos visto cómo las relaciones se deterioran, las organizaciones estables se desmoronan y el mundo entero se paralizó cuando llegó un virus en el 2020. ¿No es así? Bueno, esas instituciones no están equivocadas en sí mismas, son la forma en que funciona el mundo. Pero surge un problema cuando las damos por sentado y confiamos en ellas más de lo que confiamos en Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Así que con este versículo que acabamos de leer, Jesús nos dice que nos mantengamos alertas, ¿sí? Recuerda, hermano, que nada es para siempre en este mundo,
que no es nuestro hogar permanente, también, otra realidad. Esto nos da cierta libertad. No tenemos que estar en deuda con las tendencias y modas porque sabemos dónde está nuestra identidad. No tenemos que estar obsesionados con la próxima promoción o el mísero foco de atención que podamos captar, porque sabemos que nuestro valor proviene de mucho más allá de las cosas. Y esta sensación de fragilidad nos da tanto libertad como responsabilidad. Jesús nos llama a vigilar, a no embriagarnos con los placeres y el entretenimiento del mundo, sino a sostener el mundo con la mano abierta, sabiendo que nada es permanente. Se va para abajo. En lugar de distraernos compitiendo por el centro de atención o anestesiarnos con las compras y la diversión, mantengámonos alertas para saber que Dios está en movimiento y queremos estar donde Él está. Y es más, Él quiere que estemos ahí. Amén. Pues hermanos, de este mensaje, de este primer domingo de Adviento, ¿qué nos podemos llevar a casa? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? Vamos al resumen. Finalmente, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús? Que Jesús es el rey que llegó al poder después de que se desvanecieron las viejas costumbres. ¿Recuerdan la plática de Jesús con Pilatos en el mensaje anterior? Bueno, los símbolos, el templo, lugar santísimo, quedaron obsoletos cuando llegó la realidad a la que señalaban, Cristo Jesús. Y como Cristo le dijo a la mujer samaritana, ¿sí? Llegará el tiempo en que ya nadie va a adorar en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. ¿La verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice esto sobre el pueblo de Dios? Que en su primera venida Jesús inició una nueva era de Dios relacionada con la humanidad. Y en lugar de hacerlo en un templo, ahora adoramos en espíritu y en verdad. En lugar de estar confinados a un grupo de personas en particular, los judíos, el cuerpo de Cristo se extiende por todo el mundo. ¿Y qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Este evento catastrófico nos dice que todas nuestras instituciones, incluso las religiosas, no son permanentes. La fragilidad de este mundo es una realidad, pero esperamos un reino eterno. Amén. Esperamos una residencia permanente. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, porque te preocupas por nosotros y nos das esta esperanza de que todo lo que existe en este mundo es pasajero, es temporal, no es eterno y va a caer algún día y va a destruirse todo esto. Así que Padre, tú eres eterno y en ti ponemos nuestras vidas para que nos lleves a esa residencia permanente en la cual nos has preparado en el cielo para cada uno de nosotros. Señor, con esta esperanza, con esta motivación, caminamos todos los días y en este momento comenzamos esta etapa del Adviento esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo te damos gracias y nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en tu iglesia. Amén.